Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». Simón Pedro le dijo: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos», porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Palabra del Señor. Desde niños nos han enseñado que Jesús está de forma sacramental y real en la Eucaristía. Para nosotros es algo común y habitual cuando entramos en el templo y vemos la lucecita roja que indica la presencia del Señor, es algo habitual arrodillarnos. Sin embargo, aquello no era habitual para los 12. ¿Qué debieron experimentar Pedro, Santiago y el resto de sus compañeros cuando Cristo, por primera vez en la historia de la humanidad, les da a comer su propia carne y les da a beber su propia sangre, en la figura del pan y del vino que, bendecidos por el Señor, se convirtieron en su cuerpo y en su sangre? Supongo que necesitarían tiempo, hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos, no llegarían a comprender el calado de aquello que Jesús había hecho, la trascendencia de aquel acontecimiento por el que el Señor se queda bajo las apariencias del pan y del vino, porque está enamorado de nosotros, porque desea no alejarse de aquellos que paradójica y misteriosamente seremos la causa de su muerte en la cruz. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Porque alguno pudiera pensar que la forma o expresión del amor de Dios más sublime fue la muerte de su Hijo en la cruz. Pero no es verdad. Y mira que aquel acontecimiento fue sublime. Y mira que esa prueba fue una prueba grande. La prueba máxima fue que Cristo se queda bajo las ataduras del pan y del vino para hacerse el encontradizo en nuestra vida, para compartir su vida y su amor con cada uno de nosotros. Por eso lo primero que hoy deberían hacer en el corazón de todos los que disfrutamos del cuerpo y de la sangre de Cristo es un gracias. Un gracias porque ninguno de nosotros se merece recibir a Cristo. Un gracias porque nosotros que estamos heridos por el pecado sabemos muy bien que sin Cristo estamos abocados a la desesperación, al fracaso y por lo tanto a la esclavitud, al mal.
Pero con Cristo todo es distinto, porque con Él nos levantamos, Él nos da la gracia y las fuerzas necesarias para hacerlo, porque con Él, que ilumina nuestra vida, aprendemos a distinguir el bien del mal, para de esa manera saber qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que evitar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando recibimos su cuerpo y su sangre, eso hace que recibamos la vida divina y por lo tanto las fuerzas necesarias para luchar contra las tentaciones y contra el pecado. Da gracias por el don de la Eucaristía. Da gracias porque es un don inmerecido, gratuito. Y ninguno de nosotros se lo merece. Y ninguno de nosotros, si no es por la misericordia y benevolencia divina, deberíamos acceder a ese sacramento. Si accedemos al cuerpo y la sangre de Cristo, no es porque tengamos derecho, no es porque seamos capaces, ni seamos buenos, que no lo somos. Nadie se merecería recibir a Cristo, nadie es suficientemente santo como para recibir al Salvador. Si le recibimos es porque Él quiere hacerse pequeño para entrar en nuestra vida. Por lo tanto, sé humilde, sé agradecido, prepara el mejor corazón posible para que Cristo viva en ti y tú seas templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, es importante que os deis cuenta de la trascendencia de lo que celebramos cada vez que celebramos la Eucaristía. Y digo celebramos porque todos nosotros, cada uno en su misión y en su función, el sacerdote ministerial como sacerdote ministerial y el resto de fieles como miembros de la Iglesia y por lo tanto como al ser bautizados formamos parte y participamos del sacerdocio común de los fieles, cuando venimos a misa participamos en la Eucaristía y lo que celebramos es el acontecimiento redentor de Cristo. Hacemos posible que la salvación que Cristo ganó para todos los hombres en la cruz llegue al corazón de todos los hombres. No hay obra de caridad mayor que esta. No hay obra de misericordia mayor que la Eucaristía. Y cuando tú vienes y participas en ella y presentas las necesidades de los que sufren y traes a los pies del Señor las necesidades de aquellos que a lo mejor ya no vienen a la iglesia porque han perdido la fe, estás haciéndoles el mayor y el mejor regalo. Les estás poniendo en conexión con el Señor. Estás trayendo sus necesidades, estás siendo intercesor de ellos ante aquel que es el dueño y Señor de la historia, ante aquel que es el Todopoderoso. Y lo que tú no sabes cómo se puede realizar, Él sí lo sabe y sí lo hace. Por lo tanto, no nos cansemos de pedir y de traer aquí a la Eucaristía las necesidades de aquellos que sufren en el cuerpo y en el alma y que muchas veces, porque no tienen fe, no tienen esperanza. Pero cuando nosotros celebramos, yo como sacerdote ministerial y vosotros como laicos que participáis del sacerdocio común de los fieles al estar bautizados, hacemos extensible la salvación de Dios al corazón de todos los hombres. No hay nada tan grande, no hay empresa más bella, poder colaborar con Cristo en la obra de la salvación, llevando su misericordia y su amor al corazón de los que sufren, de los heridos, especialmente de aquellos que ya no se acercan al Señor, bien porque han perdido la fe o porque la tienen aletargada. No os canséis de interceder, es el mayor regalo que podemos dar a este mundo y es también un deber para nosotros que hemos conocido a Cristo, llevarle para que consuele a los que sufren. En tercer lugar, hoy es un día especial para pedir por la Iglesia y sobre todo por los sacerdotes, con la que está cayendo, con los problemas que todos los días nos desayunamos de personas que no se comportan como deben, de sacerdotes que son un porcentaje bajísimo, pero por pequeño que sea, escandaloso, que aquellos que han sido elegidos por Dios para traer al Señor a la tierra, para consagrar ese pan y ese vino, pequen gravemente contra el amor de Dios, especialmente contra los más débiles, que son los niños. Pidamos y recemos para que el Señor toque el corazón de aquellos que llama,
para que los jóvenes respondan a la llamada del Señor y para que aquellos que respondan a la llamada del Señor nunca abandonen la confianza en Dios y la fidelidad al amor del Señor. No hay nada tan doloroso para la Iglesia como que alguno de sus hijos, los sacerdotes, no amen a Dios y cometan esos delitos tan graves que, gracias a Dios, son pocos, pero que son muchos, aunque el porcentaje sean pocos, y que son un escándalo para la Iglesia. Pidamos y recemos para que se conviertan. Pidamos y recemos para que estas personas que han cometido esos delitos paguen con la ley en la mano la culpa y el pecado que han llevado a cabo, porque es una afrenta a Dios, Señor de la historia y dueño de todas las personas, y es una afrenta también para nuestra Madre, la Iglesia. Pidamos y recemos por la santidad de los sacerdotes, para que siendo santos, dejándonos santificar por el Señor, podamos colaborar con Él en la obra del amor, siendo instrumentos de Dios en medio del mundo. Hace falta que el Señor mande trabajadores a su mies, pero no hace falta trabajadores tibios. Necesitamos trabajadores enamorados, necesitamos trabajadores que sean conscientes de su pobreza, que no pongan la esperanza en sus fuerzas sino en Dios, pero que salgan de la tibieza amando a Dios por encima de todo y deseando ante todo cumplir con la voluntad de Cristo, siendo buen instrumento del Señor en medio del mundo. Recemos y pidamos por los que no vienen a la Iglesia. Demos gracias al Señor por el sacramento de la Eucaristía, preparándonos lo mejor posible para recibirle, y a la vez pidamos para que el Señor mande trabajadores a su mies que sean santos y que por lo tanto sean buenos instrumentos de Dios en medio del mundo, porque intentan ser fieles al amor de Dios y comportarse, por tanto, como personas enamoradas que luchan por amar a Dios por encima de todo y llevar la caridad al corazón de las personas que se cruzan con ellos en la vida. Que sea así para todos nosotros.